Nunca imaginó que el día más importante de su vida se convertiría en una pesadilla. Abandonada en el altar de la Catedral de la Almudena, humillada frente a toda la alta sociedad madrileña, María Elena se ve sola en un mundo de ruinas. Pero cuando pensaba que ya no había salida, alguien apareció entre las sombras. Alejandro Mendoza, el empresario más poderoso de España, cuyos ojos cargaban tanto poder como secretos. ¿Quién era él realmente y qué quería de ella? El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara: nada sería igual. Dime en los comentarios, ¿de dónde estás viendo este video? Y si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, déjame contarte una historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor, el destino y la transformación. La Catedral de la Almudena se alzaba majestuosa bajo el cielo gris de Madrid, sus torres góticas cortando las nubes como dagas de piedra. María Elena Fernández ajustó el velo de encaje que había pertenecido a su abuela, mientras sentía cómo las manos le temblaban imperceptiblemente. A los 23 años, estaba a punto de convertirse en la señora Morales, y todo parecía un sueño dorado. «Estás radiante, mi amor», murmuró su padre ofreciéndole el brazo. Los rayos de sol que se filtraban por los vitrales creaban un halo dorado alrededor de su vestido de satén. 300 invitados se pusieron de pie mientras las notas solemnes del órgano llenaban la nave central. María Elena caminó despacio por el pasillo central, alfombrado de terciopelo rojo, sintiendo el peso de todas las miradas. Las familias más prominentes de Madrid estaban allí, empresarios, políticos, intelectuales. Era su entrada triunfal a la alta sociedad. Diego Morales la esperaba al final del altar, impecable en su smoking italiano. Su cabello rubio perfectamente peinado brillaba bajo la luz de los candelabros. Era el heredero de la firma de abogados más prestigiosa de la capital, y María Elena, traductora freelancer de literatura, había sido elegida como su futura esposa. «Te amo», le había susurrado él la noche anterior, mientras contemplaban Madrid desde la terraza del Hotel Ritz. «Mañana serás mía para siempre». Pero ahora, mientras ella se acercaba con sonrisa radiante, algo estaba terriblemente mal. Diego tenía el rostro pálido, casi gris. Sus manos temblaban mientras sostenía un papel arrugado. El padre Martínez, que había conocido a ambas familias durante décadas, frunció el ceño al verlo. «Diego», murmuró María Elena al llegar a su lado. «¿Estás bien?» Él levantó la vista, y en sus ojos azules no había amor, solo una frialdad que la atravesó como una lanza de hielo. «No puedo hacerlo», susurró, pero su voz resonó en el silencio expectante de la catedral. Los murmullos comenzaron inmediatamente, como olas rompiendo contra rocas. «No puedo casarme contigo, María Elena». El mundo se detuvo. Los latidos de su corazón sonaban como tambores de guerra en sus oídos. ¿Qué estás diciendo?» Su voz salió quebrada, apenas un hilo. Diego desenrolló el papel con manos temblorosas. «Durante estos últimos meses, he estado con Carmen Silva. La amo a ella. Siempre la he amado. No puedo vivir una mentira». Carmen Silva, su mejor amiga desde la infancia, la dama de honor que en ese momento estaba parada a 3 metros de distancia, con las mejillas rojas de vergüenza y lágrimas corriendo por su rostro. «Diego, por favor», rogó María Elena, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. «No aquí, no así». «Lo siento», murmuró él, y se alejó hacia el altar lateral, donde Carmen lo esperaba con vestido verde esmeralda. «Perdóname». El escándalo estalló como una tormenta. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Los reporteros de sociedad nunca perdían oportunidad de capturar un drama. María Elena quedó sola en el altar, vestida de blanco, mientras 300 personas la miraban con una mezcla de lástima y morbo. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el mármol frío, el vestido formando un círculo perfecto a su alrededor, como pétalos de una flor marchita. Las lágrimas empañaron su vista, pero podía escuchar los susurros, los murmullos, las exclamaciones ahogadas. «María Elena». Su madre corrió hacia ella, pero fue interceptada por la multitud de periodistas que ahora rodeaban el altar como buitres.
Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello negro y traje impecable, se abría paso entre la muchedumbre con autoridad natural. Alejandro Mendoza, el empresario más poderoso de España, caminaba hacia ella con determinación feroz en sus ojos oscuros. A los 35 años, era una leyenda en el mundo de los negocios, pero también un enigma en la sociedad madrileña. Sin decir palabra, se quitó su chaqueta de Armani y la envolvió con ella, ocultándola de las cámaras. La alzó en brazos como si fuera un ángel caído, ignorando completamente a los reporteros que le gritaban preguntas. «Aparten», ordenó con voz que no admitía réplica. Su presencia era tan imponente que hasta los periodistas más agresivos retrocedieron. Mientras la llevaba hacia la salida lateral de la catedral, María Elena levantó la vista hacia su rostro. Era hermoso de una manera masculina y feroz, con líneas marcadas por años de decisiones difíciles, pero en sus ojos había algo más que frialdad empresarial. Había dolor, un dolor profundo que reconocía el suyo propio. ¿Quién era este extraño que la rescataba de la humillación más grande de su vida? El Rolls-Royce Phantom deslizó silenciosamente por las calles de Madrid. María Elena permaneció en silencio, envuelta en la chaqueta que olía a bergamota y cedro, mientras contemplaba la ciudad que había sido testigo de su humillación. Las lágrimas habían cesado, dejando solo un vacío frío en su pecho. Alejandro manejaba con precisión militar, sus manos firmes en el volante. No había hablado desde que salieron de la catedral, pero de vez en cuando la miraba por el espejo retrovisor, como asegurándose de que estuviera bien. «¿A dónde me llevas?», preguntó finalmente con voz ronca. «A mi casa», respondió él sin apartar la vista del camino. «Necesitas un lugar seguro donde los reporteros no puedan encontrarte». Giraron hacia el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. Las calles se volvieron más anchas, flanqueadas por palacetes del siglo XIX y edificios modernos de lujo. Finalmente, se detuvieron frente a una mansión imponente, una joya arquitectónica que parecía sacada de un cuento de hadas. «Esta era la residencia de los condes de Almería», explicó Alejandro, mientras subían los escalones de mármol hacia la entrada principal. «La compré y la restauré hace 5 años. El interior era una sinfonía de elegancia, techos altos con molduras doradas, pisos de parquet lustrado y una escalinata curva que ascendía hacia el segundo piso como una cascada de mármol invertida». «María Elena», dijo una voz suave. Una mujer elegante de unos 50 años se acercó con una sonrisa maternal. «Soy Elena Vázquez, el ama de llaves. El señor Alejandro me ha pedido que prepare la suite azul para usted». «No puedo quedarme aquí», murmuró María Elena, sintiendo súbitamente la enormidad de lo que había pasado. «Ni siquiera te conozco». Alejandro se detuvo al pie de la escalera. «Tampoco yo te conocía a ti, pero eso no me impidió sacarte de esa catedral». Se volvió hacia ella y por primera vez pudo ver realmente su rostro. Era más joven de lo que parecía desde la distancia, con facciones aristocráticas y ojos que cambiaban de color según la luz, verdes oscuros en ese momento, como el mar en tormenta. «¿Por qué?», preguntó ella con genuina curiosidad. «¿Por qué me ayudaste?». Algo pasó por su rostro, una sombra que desapareció tan rápido como llegó. «Porque nadie merece ser humillado públicamente, especialmente no una mujer inocente». Elena Vázquez carraspeó suavemente. «Señor, he preparado té en la biblioteca. Quizás la señorita necesite algo caliente después de todo». La biblioteca era el corazón de la mansión. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, con escaleras móviles que permitían acceder a los volúmenes más altos. Un fuego crepitaba en la chimenea de mármol, y junto a ella había 2 butacas de cuero color cognac, con una mesa baja entre ellas. «Es increíble», murmuró María Elena, olvidando momentáneamente su dolor mientras contemplaba los lomos dorados de miles de libros. «¿Los has leído todos?». «La mayoría», respondió Alejandro, sirviendo té de porcelana en tazas que parecían antigüedades. «La literatura ha sido mi refugio desde que era niño. Empecé con Cervantes y nunca paré». Ella tomó la taza con manos temblorosas. «Soy traductora de literatura. Trabajo principalmente con autores latinoamericanos contemporáneos». «Lo sé». Su respuesta la sorprendió.
¿Sabías quién era yo? Alejandro se sentó frente a ella, estudiándola con intensidad. María Elena Fernández, licenciada en Filología Hispánica por la Complutense. Especializaste en Neruda para tu tesis. Trabajas como freelancer, principalmente para editoriales pequeñas, porque las grandes no aprecian el talento real. Ella lo miró boquiabierta. ¿Cómo sabes todo eso? Porque he estado siguiendo tu trabajo desde hace 2 años. Leí tu traducción de 20 poemas de amor y una canción desesperada al inglés para Thames Publishing. Fue brillante. El corazón de María Elena dio un vuelco. Ese proyecto había sido su orgullo, pero apenas había tenido reconocimiento. ¿Tú leíste mi traducción? No solo la leí, la estudié. Tienes un don para capturar no solo las palabras, sino el alma del texto. Se inclinó hacia adelante. Por eso quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Su voz sonó más aguda de lo normal. Necesito una acompañante para eventos de la alta sociedad. Galas, cenas de negocios, funciones culturales, durante los próximos 3 meses. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. A cambio te ofrezco 100.000 euros. María Elena casi dejó caer la taza. ¿100.000 euros? ¿Por acompañarte a eventos? Y por vivir aquí, en esta casa. Tendrás tu propia suite, acceso completo a la biblioteca y todo lo que necesites. Su voz se volvió más intensa. También tengo contactos en el mundo editorial europeo. Puedo abrirte puertas que nunca imaginaste. No entiendo, murmuró ella, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Porque necesito a alguien inteligente, educada, que pueda conversar sobre literatura y arte con mis socios internacionales. Y porque... Se detuvo. ¿Por qué? Porque creo que ambos podemos ayudarnos mutuamente a sanar. La palabra sanar quedó suspendida en el aire como una promesa. María Elena lo contempló desde su silla. Este hombre misterioso que había aparecido en el peor momento de su vida como un ángel de la guarda. ¿Qué heridas necesitas sanar tú?, preguntó suavemente. Alejandro cerró los ojos. Esa es una historia para otro día. El fuego crepitó en el silencio que siguió. María Elena podía sentir que estaba en un punto de inflexión de su vida. Podía regresar a su pequeño apartamento, lamer sus heridas y pasar años recuperándose de la humillación del día. O podía tomar un salto de fe hacia lo desconocido. ¿Y si no funciona entre nosotros?, preguntó. Entonces te vas cuando quieras, con el dinero completo y mis contactos editoriales. Su voz era firme, pero algo me dice que funcionará. María Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, Alejandro la observaba con una intensidad que le aceleró el pulso. «Acepto», susurró. Él sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. Pero ninguno de los dos sabía que esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. Una semana después, María Elena se despertó en la suite azul con rayos dorados filtrándose por las cortinas de seda. La habitación era un santuario de elegancia. Paredes tapizadas en damasco azul pálido, muebles Luis XVI y una cama con dosel que parecía digna de una princesa. Durante los primeros días había permanecido casi recluida, saliendo solo para cenar con Alejandro en el comedor principal. Conversaban sobre libros, arte, filosofía, pero él nunca mencionaba el acuerdo y ella no preguntaba cuándo comenzaría su trabajo. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», murmuró, ajustándose la bata de seda que Elena había dejado para ella. Alejandro entró con una bandeja del desayuno. Iba vestido casual, pantalones de lino beige y camisa blanca abierta en el cuello, pero aún así emanaba esa autoridad natural que la había impresionado desde el primer día. «Buenos días, bella durmiente», sonrió, dejando la bandeja en la mesa junto a la ventana. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de nuestra primera salida oficial». «¿Primera salida?». María Elena sintió una punzada de nervios. «Esta noche hay una gala en el Teatro Real. Estreno mundial de una ópera que mi fundación está patrocinando». Se acercó a ella, y María Elena pudo oler su colonia, fresca y masculina. «Será tu debut en sociedad como mi acompañante». La palabra quedó suspendida en el aire,
cargada de significado. María Elena sintió un rubor subir por sus mejillas. «No tengo nada que ponerme para algo así», confesó. «Mi vestido de boda era lo más elegante que tenía, y no creo que sea apropiado. Ya me encargué de eso». Alejandro sonrió con una expresión que ella estaba aprendiendo a leer. Satisfacción por haber anticipado sus necesidades. «Elena te acompañará de compras esta tarde. Irán a la boutique de Palomo Spain en la calle de Serrano». «¿Palomo Spain?» María Elena había oído hablar del diseñador andaluz que vestía a las estrellas internacionales. «Alejandro, eso debe costar una fortuna». «Eres mi inversión», dijo simplemente sirviéndole café humeante, «y quiero que brilles esta noche». Mientras desayunaban, croissants recién horneados, mermelada de naranja amarga y fresas con nata, Alejandro le explicó lo que podía esperar de la noche. Los Martínez de Irujo estarán allí, así como el embajador francés y varios mecenas del arte. La ópera es La Celestina de Halfter, basada en la obra de Fernando de Rojas. «Conozco la obra», murmuró María Elena, sintiendo una chispa de emoción. «Es una de mis favoritas del siglo de oro español. Por eso serás perfecta». Alejandro se inclinó hacia adelante. «No necesitas fingir ser alguien que no eres. Solo sé tú misma, inteligente, culta, apasionada por la literatura. Eso es más valioso que cualquier título nobiliario». 3 horas después, María Elena se encontraba en la boutique más exclusiva de Madrid, sintiéndose como Cenicienta en el cuento de hadas. Palomo Spain era exactamente lo que había imaginado. Un templo de la moda con espejos dorados, alfombras persas y vestidos que parecían obras de arte. «Señorita Fernández», la recibió una mujer elegante con acento andaluz. «Soy Carmen, la estilista personal del maestro Palomo. El señor Mendoza nos ha dado instrucciones muy específicas». La llevaron a un salón privado, donde una docena de vestidos esperaban en perchas doradas. María Elena contuvo el aliento. Sedas en tonos joya, terciopelos bordados con hilo de oro, gasas que flotaban como nubes. «Murmuró Elena Vázquez, señalando un vestido de satén color champán con bordados de cristal Swarovski. «Es perfecto para usted». Cuando María Elena se lo probó, no se reconoció en el espejo. El vestido realzaba cada curva de su figura. El color hacía brillar su piel, y los cristales creaban una constelación de luz cada vez que se movía. «Dios mío», susurró Carmen, «está usted deslumbrante». Pero la transformación no terminó ahí. La llevaron al salón de belleza más exclusivo de Madrid, donde un equipo de estilistas trabajó durante 3 horas. Le dieron mechas doradas a su cabello castaño, lo recogieron en un moño bajo elegante, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje era sofisticado pero natural. Ojos ahumados en tonos dorados, labios en un rosa nude perfecto. Cuando regresó a la mansión al final de la tarde, Alejandro la esperaba en el vestíbulo, impecable en smoking negro. Pero cuando la vio bajar la escalinata, se quedó paralizado. «María Elena», murmuró, y algo cambió en su voz. Ya no era el empresario controlado de siempre. Era un hombre viendo a una mujer hermosa. «¿Está bien?», preguntó ella, sintiendo una nueva confianza fluyendo por sus venas. «Más que bien». Se acercó y le ofreció el brazo. «Estás radiante». En el auto, mientras cruzaban Madrid hacia el Teatro Real, María Elena contempló la ciudad con ojos nuevos. Las luces de los edificios creaban un tapiz dorado contra el cielo nocturno. Se sentía diferente, transformada como si hubiera dejado atrás a la mujer que había sido abandonada en el altar. «¿Nerviosa?», preguntó Alejandro, notando cómo jugaba con sus pendientes de diamantes. «Un poco», admitió. «¿Y si no les gusto? ¿Y si descubren que no pertenezco a su mundo?». Alejandro detuvo el auto en un semáforo y se volvió hacia ella. «María Elena, mírame». Cuando ella levantó la vista, sus ojos verdes brillaban con determinación. «Tú vales más que cualquier persona que conozcas esta noche. No porque lleves un vestido caro o porque estés conmigo, sino porque tienes algo que el dinero no puede comprar. Alma». Sus palabras la tocaron en un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. «Además», añadió con una sonrisa traviesa, «yo estaré contigo toda la noche». Cuando llegaron al Teatro Real,
María Elena sintió el peso de las miradas de la prensa y los fotógrafos, pero esta vez no era una víctima. Era la acompañante del hombre más poderoso de España y caminaba con la cabeza en alto. «Señor Mendoza», gritaron los reporteros, «¿quién es su acompañante?». Alejandro se detuvo y la presentó con orgullo. María Elena Fernández, traductora literaria y una de las mentes más brillantes que conozco. Mientras posaban para las fotos, María Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Poder. No el poder que venía del dinero o la posición social, sino el poder de saberse valiosa, de saberse vista y apreciada. La noche apenas comenzaba, pero ya sabía que nunca volvería a ser la misma mujer tímida que había sido abandonada en el altar. Esta era su metamorfosis, y apenas había empezado a desplegar las alas. El interior del Teatro Real era una sinfonía de oro y terciopelo rojo. 5 niveles de palcos ascendían hacia una cúpula pintada con querubines y musas, mientras la araña de cristal central proyectaba miles de destellos sobre los invitados más influyentes de Madrid. Alejandro guió a María Elena por el vestíbulo principal, donde la crema de la sociedad madrileña se congregaba con copas de champán Dom Pérignon. Ella observó fascinada. Reconoció a políticos que había visto en televisión, empresarios cuyas fortunas aparecían en Forbes y aristócratas cuyos nombres aparecían en las páginas de Sociedad. «Alejandro, querido», se acercó una mujer mayor, elegante, con diamantes que competían con la araña del techo. «¿No vas a presentarnos a tu acompañante?» «Condesa de Altamira». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «Permíteme presentarte a María Elena Fernández». «María Elena, la condesa es una de las principales mecenas del arte en España». «Un placer», murmuró María Elena, recordando las lecciones de protocolo que había absorbido de las novelas clásicas. «Fernández». La condesa la estudió con ojos calculadores. «¿No eres la que tradujo 100 años de soledad para la nueva edición europea?», interrumpió Alejandro suavemente. «Su trabajo ha sido elogiado por la Real Academia Española». Era mentira, pero sonaba tan convincente que María Elena casi se lo creyó. La condesa se iluminó inmediatamente. «¡Qué maravilloso! Yo tengo un salón literario todos los jueves. Debes venir». Mientras la condesa se alejaba, María Elena le susurró a Alejandro: «La Real Academia Española». Un pequeño embellecimiento, sonrió. «Pero para el próximo mes será verdad. Tengo contactos allí». Antes de que pudiera responder, se acercó otro grupo. Esta vez era más joven, empresarios de la nueva generación española, todos menores de 40, todos millonarios. «Alejandro», uno de ellos palmeó su espalda, «¿desde cuándo andas con intelectuales? Pensé que preferías modelos rusas». María Elena sintió una punzada de dolor, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se tensó visiblemente. «Carlos», su voz adquirió un filo peligroso, «te sugiero que midas tus palabras cuando hables de la señorita Fernández». El ambiente cambió instantáneamente. Los otros empresarios intercambiaron miradas incómodas. Carlos retrocedió medio paso. «No quise ofender». «Pues lo hiciste». Alejandro no alzó la voz, pero su autoridad llenó el espacio. «María Elena es una mujer extraordinaria, y cualquier comentario despectivo hacia ella será tomado como una ofensa personal». María Elena sintió un calor extenderse por su pecho. Nadie había defendido su honor tan ferozmente antes. Ni siquiera Diego, que siempre había minimizado sus logros académicos. «Caballeros», intervino con voz firme, sorprendiéndose de su propia valentía. «El arte de la traducción requiere no solo dominio de idiomas, sino comprensión profunda de culturas, historia y psicología humana. Es, en muchos aspectos, más complejo que mover dinero de un lugar a otro». El silencio que siguió fue tenso, pero después Carlos sonrió genuinamente. «Touché», murmuró. «Mis disculpas, señorita Fernández. Me has puesto en mi lugar con mucha elegancia». Cuando el grupo se dispersó, Alejandro la miró con algo que parecía admiración. «No necesitabas mi protección», dijo. «Supiste defenderte sola». «Aprendí de la mejor», respondió, refiriéndose a él. El momento íntimo fue interrumpido por el primer llamado para ocupar los asientos. Alejandro la condujo hacia su palco privado,
uno de los mejores del teatro, con vista perfecta del escenario. ¿Siempre tienes este palco?, preguntó mientras se acomodaban en butacas de terciopelo rojo. Lo compré hace 5 años, explicó, mientras las luces comenzaban a atenuarse. Después de... Se detuvo abruptamente, pero María Elena notó la sombra que cruzó su rostro. ¿Después de qué? Después de darme cuenta de que la cultura es lo único que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Las luces se apagaron completamente y comenzó la obertura. Pero María Elena no pudo concentrarse en la música. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. ¿Qué había pasado en su vida 5 años atrás? Durante el primer acto, ocasionalmente lo observaba de perfil. Su rostro, iluminado por las luces del escenario, mostraba una concentración casi religiosa. Era evidente que la música significaba algo profundo para él. En el intermedio salieron a la terraza del palco, donde Elena había dispuesto champán y canapés. Madrid se extendía a sus pies, una constelación de luces que se perdía en el horizonte. «Es hermoso», murmuró María Elena, contemplando la vista. «¿La ciudad?» «Todo». Se volvió hacia él. «Esta noche, este lugar, me siento como si hubiera entrado en un sueño». Alejandro se acercó un paso. «¿Un sueño bueno?» «El mejor que he tenido». Su voz salió más suave de lo que pretendía. Estaban muy cerca ahora. María Elena podía ver las motas doradas en sus ojos verdes, contar las líneas de expresión que se formaban cuando sonreía. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia mezclándose con la brisa nocturna. «María Elena», murmuró él, y su nombre sonó diferente en su boca como una caricia. Por un momento pensó que la besaría. Su corazón se aceleró, sus labios se entreabrieron ligeramente, pero entonces Alejandro se apartó, pasándose una mano por el cabello. «Deberíamos volver adentro», dijo con voz más ronca de lo normal. El segundo acto pasó en una nebulosa de tensión no resuelta. María Elena era consciente de cada movimiento de Alejandro, de su respiración, de la manera en que sus dedos tamborileaban silenciosamente en el brazo de la butaca. Cuando terminó la función, los aplausos llenaron el teatro como una tormenta. Los cantantes hicieron múltiples reverencias, pero María Elena apenas los notó. Estaba demasiado consciente del hombre a su lado y de cómo había cambiado algo fundamental entre ellos esa noche. «¿Te gustó?», preguntó Alejandro mientras salían del teatro. «Fue increíble», respondió honestamente. «Pero... Se detuvo en los escalones del teatro, donde los fotógrafos seguían disparando flashes. «Pero tengo la sensación de que la verdadera función recién está comenzando». Alejandro la miró intensamente. «¿Y eso te asusta?». María Elena consideró la pregunta mientras él le abría la puerta del Rolls Royce. Una semana atrás había sido abandonada en el altar, humillada públicamente, con el corazón destrozado. Ahora estaba saliendo del Teatro Real del brazo del hombre más poderoso de España, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. «No», dijo finalmente, «ya no me asusta nada». Pero mientras el auto se deslizaba por las calles nocturnas de Madrid, ambos sabían que acababa de cruzar una línea invisible. La siguiente fase de su transformación estaba a punto de comenzar. 2 días después de la gala, María Elena se despertó antes del amanecer. El sueño había sido esquivo, poblado de imágenes de Alejandro y el momento en la terraza del teatro. Se envolvió en una bata de seda y bajó silenciosamente a la biblioteca, esperando encontrar consuelo en los libros. Pero se detuvo en el umbral. Alejandro estaba allí, sentado en una de las butacas de cuero, con un libro abierto en las manos y una copa de brandy en la mesa lateral. Aún llevaba la ropa del día anterior, pantalones de vestir y camisa blanca con las mangas enrolladas. La luz de la lámpara creaba sombras en su rostro, acentuando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «No podías dormir tampoco», murmuró sin levantar la vista del libro. María Elena entró lentamente. «¿Cómo sabías que era yo?» «Tu perfume», dijo simplemente. «Jazmín y bergamota. Lo reconocería en cualquier parte». Se sentó en la butaca frente a él, acurrucándose las piernas debajo del cuerpo. «¿Qué lees?» Alejandro levantó el libro para mostrarle la portada. 20 poemas de amor y una canción desesperada,
de Neruda. Tu traducción, añadió, mirándola por primera vez. Sus ojos verdes parecían más oscuros en la luz tenue. La he estado releyendo desde que llegaste. ¿Por qué? Porque quiero entenderte. Cerró el libro, marcando la página con el dedo. Durante la gala, te observé hablar con esas personas. Te transformaste ante mis ojos. No eras la mujer tímida que recogí en la catedral, sino alguien completamente diferente. María Elena sintió un rubor subir por su cuello. ¿Te decepcioné? Todo lo contrario. Se inclinó hacia adelante. Me fascinaste, pero también me asustaste. ¿Te asusté? Alejandro tomó un sorbo de brandy antes de responder. Porque empiezo a preguntarme qué pasará cuando termine nuestro acuerdo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargado. María Elena sintió su corazón acelerarse. Alejandro, he estado pensando en cancelar todo, continuó él con voz más baja. Darte el dinero completo y ayudarte a encontrar trabajo en París o Londres, donde puedas empezar de nuevo, lejos de Madrid. ¿Por qué? Se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana. Porque esto se está volviendo peligroso. ¿Peligroso cómo? Porque me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron como una confesión arrancada de lo profundo de su alma. Y eso no puede pasar. María Elena se quedó sin respiración. ¿Por qué no puede pasar? Alejandro apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Porque yo destruyo todo lo que toco. Porque tengo enemigos que no dudarían en lastimarte para llegar a mí. Y porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque la última mujer que amé está muerta por mi culpa. El silencio que siguió fue como un abismo. María Elena se levantó lentamente y caminó hacia él. ¿Quién era ella? Isabela, susurró. Mi hermana menor. No era mi amante, era mi hermana, pero la amaba más que a nada en el mundo. Se volvió hacia María Elena y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. Murió hace 5 años. Tenía 24, tu edad cuando la conocí. Era brillante, hermosa, llena de vida. Su voz se endureció. Estaba casada con un empresario respetado, Rodrigo Salinas, pero él la maltrataba en secreto. María Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Isabela vino a mí una noche, con moretones en los brazos. Me rogó que la ayudara a divorciarse. Yo le dije que se fuera a casa, que hablaríamos con abogados al día siguiente. Sus manos se cerraron en puños. Esa noche, Rodrigo la empujó por las escaleras de su casa. Simuló que fue un accidente. «Dios mío», murmuró María Elena. «Llegué al hospital demasiado tarde. Estaba en coma, con daño cerebral irreversible. Pasé 2 semanas a su lado, leyéndole Neruda esperando que despertara. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Murió sin recuperar la conciencia». María Elena no podía hablar. El dolor en su voz era tan profundo que le dolía físicamente. Desde entonces he dedicado mi fortuna a ayudar mujeres en situaciones similares. Mi fundación ha salvado a cientos de Isabela, pero a ella nunca pude salvarla. Se acercó a María Elena, tomando su rostro entre sus manos. Cuando te vi en esa catedral abandonada, humillada, fue como ver a Isabela otra vez, y supe que tenía que protegerte sin importar el costo. Alejandro, pero ahora me estoy enamorando de ti, y eso lo cambia todo. No puedo ser tu salvador y tu amante al mismo tiempo. No puedo protegerte de un mundo que yo mismo represento. María Elena cubrió sus manos con las suyas. ¿Y si no necesito que me protejas? ¿Y si soy más fuerte de lo que crees? Eres fuerte, admitió. Más fuerte de lo que yo era a tu edad. Pero mi mundo es brutal, María Elena. Los enemigos que he hecho construyendo mi imperio... No me importa tu mundo, lo interrumpió con fiereza. Me importas tú. El hombre que lee Neruda a las 3 de la madrugada. El hombre que dedica su fortuna a ayudar a otras mujeres. El hombre que me ha mostrado una versión de mí misma que no sabía que existía. Alejandro cerró los ojos. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Se puso de puntillas y rozó sus labios con los de él, apenas un susurro de contacto. Sé que durante una semana he estado enamorándome del hombre más complejo y hermoso que he conocido, y sé que no voy a huir. Alejandro abrió los ojos, y en ellos María Elena vio una batalla entre el deseo y el miedo. Si hacemos esto,
murmuró contra sus labios. No hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás. Esta vez fue él quien cerró la distancia, besándola con una pasión desesperada que habían estado conteniendo. Sus labios se movían contra los de ella, como si fueran su salvación y su perdición al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. María Elena susurró su nombre como una oración. «Estoy aquí», murmuró ella, «y no voy a ninguna parte». Pero mientras se abrazaban en la biblioteca silenciosa, ninguno de los dos sabía que alguien los había estado observando desde las sombras del jardín. Su pasado estaba a punto de alcanzarlos de la manera más inesperada. La mañana siguiente trajo noticias que cambiarían todo. María Elena se despertó con el aroma de café y croissants recién horneados, pero cuando bajó al comedor, encontró a Alejandro leyendo varios periódicos con expresión sombría. «Buenos días», murmuró, pero él apenas levantó la vista. «Míralos», dijo, empujando los diarios hacia ella. Las portadas la golpearon como puñetazos. Fotos de ellos dos en la terraza del Teatro Real. El momento íntimo cuando casi se besaron, captado por teleobjetivos. Los titulares eran despiadados. El magnate Mendoza y la novia abandonada. Romance o negocio. De altar a palacio. La metamorfosis de María Elena Fernández. Venganza o amor verdadero. Pero el más cruel era de un tabloides. La cazafortunas y el viudo millonario. «Viudo», murmuró María Elena confundida. «Pero tú nunca estuviste casado». La expresión de Alejandro se endureció. «Es por Isabela. La prensa siempre especuló sobre la naturaleza de nuestra relación. Cuando murió, algunos dijeron que era mi amante secreta, no mi hermana. Eso es repugnante. Bienvenida a mi mundo», dijo con amargura, «donde cada gesto privado se convierte en espectáculo público». Elena entró discretamente con más periódicos. Su rostro habitualmente sereno mostraba preocupación. «Señor», dijo suavemente, «ha estado llamando gente toda la mañana. Periodistas, pero también otras personas». «¿Qué tipo de otras personas?», preguntó María Elena, aunque algo en su estómago le decía que no quería saberlo. «Su familia», murmuró Elena. «Su madre llamó 3 veces». María Elena sintió que se le helaba la sangre. Su madre era una mujer tradicionalista, profundamente religiosa, que ya había sufrido suficiente humillación con el abandono en el altar. Estas noticias la destrozarían. «¿Y Diego?», preguntó, aunque la respuesta la aterrorizaba. «También llamó», confirmó Alejandro, «varias veces». Antes de que pudiera procesar completamente esta información, el teléfono de la casa sonó. Elena contestó con su profesionalismo habitual. «Residencia Mendoza. Un momento, por favor». Cubrió el auricular. «Es el señor Diego Morales. Dice que es urgente». María Elena sintió que las piernas le temblaban. «No quiero hablar con él». «Yo me encargo», dijo Alejandro, pero ella lo detuvo. «No, es mi pasado, debo enfrentarlo yo». Tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué quieres, Diego?» «María Elena». Su voz familiar la trasladó inmediatamente a tiempos más simples y dolorosos. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «¿En serio? ¿Nada?» Su tono se volvió más duro. «¿Te acuestas con el primer millonario que aparece y crees que eso borra lo que había entre nosotros?» La rabia se encendió en su pecho como una llama. «¿Lo que había entre nosotros? ¿Te refieres a las mentiras? ¿A los meses que pasaste engañándome con mi mejor amiga?» «Fue un error». Su voz sonó genuinamente dolida. «Carmen y yo terminamos. Me di cuenta de que tú eres a quien realmente amo». María Elena sintió que el mundo giraba. «¿Qué? Cometí el error más grande de mi vida en esa catedral. He estado destrozado desde entonces. Cuando vi las fotos en los periódicos...» Su voz se quebró. «No puedo perderte otra vez». Alejandro la observaba intensamente, y ella podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. «Es demasiado tarde, Diego», murmuró. «No, no lo es. Sal conmigo esta tarde. Dame una oportunidad de explicarte todo, de pedirte perdón como mereces». «Diego, 1 hora, María Elena. 1 hora para hablar de 5 años juntos. ¿No crees que me lo debo?» Contra su mejor juicio, sintió una punzada de la vieja nostalgia. Diego había sido su primer amor,
su compañero durante los años más formativos de su vida adulta. ¿Dónde?, se escuchó preguntando. El Café Central, a las 4. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Vas a ir?, preguntó Alejandro, con voz cuidadosamente neutral. Necesito cerrar ese capítulo, explicó, aunque no estaba segura de si se lo decía a él o a sí misma. Para seguir adelante contigo, necesito confrontar mi pasado. Alejandro asintió lentamente. Entiendo. Pero María Elena se acercó y tomó sus manos. Sin importar lo que él te diga, recuerda quién eres ahora. Recuerda lo que hemos construido juntos. ¿Y qué hemos construido exactamente? La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. Algo hermoso, murmuró besando su frente. Algo real. 3 horas después, María Elena caminaba por las calles de Madrid hacia el Café Central, uno de los lugares favoritos de su época universitaria. Había elegido ropa simple: jeans, suéter de cachemira y botas bajas. Nada que sugiriera la transformación que había experimentado. Pero cuando entró al café, se dio cuenta de que la transformación era más profunda de lo que había pensado. Caminaba diferente, con más confianza. Sostenía la cabeza más alta. Incluso su manera de mirar había cambiado. Diego la esperaba en una mesa del fondo, y cuando la vio, su rostro se iluminó de una manera que la transportó años atrás. «Estás hermosa», murmuró cuando ella se sentó. «Diferente, pero hermosa». «¿Diferente cómo?» «Más poderosa», admitió, como si hubieras encontrado algo que no sabías que habías perdido. Ordenaron café en silencio incómodo. Finalmente, Diego habló. «¿Es real lo que hay entre tú y Mendoza?» María Elena consideró mentir, pero decidió por la honestidad. «Sí». «¿Lo amas?» La pregunta la golpeó inesperadamente. Amaba a Alejandro. Su corazón se aceleraba cuando lo veía. Se sentía viva en su presencia. Había comenzado a imaginar un futuro juntos. «Creo que sí», susurró. Diego cerró los ojos como si hubiera recibido una bofetada. «María Elena, por favor, dame otra oportunidad. Lo que teníamos era real, era hermoso. Un momento de locura no debería destruir 5 años. No fue un momento de locura, Diego. Fueron meses de engaño. Meses en los que elegiste a Carmen sobre mí, día tras día. Porque tenía miedo», explotó. «Tenía miedo de casarme, de la responsabilidad, de decepcionar a nuestras familias. Carmen representaba algo familiar, seguro. Pero tú representabas todo lo que realmente quería en la vida». Sus palabras la conmovieron a pesar de sí misma. «¿Y ahora? Ahora sé que cometí el peor error de mi vida. Y sé que si no lucho por ti, lo lamentaré para siempre». Se inclinó hacia adelante tomando sus manos. «Deja a Mendoza, María Elena. Vente conmigo. Podemos ir a París, empezar de nuevo, ser quienes realmente somos, sin la presión de nuestras familias o la sociedad». Por un momento María Elena vio la vida que había imaginado durante 5 años. Cálida, familiar, predecible. Una vida donde no tendría que navegar el mundo traicionero de la alta sociedad, donde no tendría que preocuparse por paparazzi o enemigos poderosos. Pero entonces pensó en Alejandro, en la manera en que la miraba como si fuera un tesoro, en las conversaciones hasta altas horas de la madrugada sobre literatura y filosofía, en la pasión que había despertado en ella, no solo física, sino intelectual y emocional. «No», dijo finalmente, «no puedo volver atrás, Diego, y ya no quiero hacerlo. Por su dinero, por quien soy cuando estoy con él», respondió con una claridad que la sorprendió. «Alejandro me ve de una manera que tú nunca me viste, como una igual, como una compañera, no como alguien que necesita ser protegida o dirigida». Diego se reclinó en su silla, derrotado. «Entonces lo he perdido todo». «Has perdido algo que ya habías elegido perder», dijo suavemente. «Y yo he encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». Se levantó para irse, pero él la detuvo una última vez. «María Elena, ten cuidado. Alejandro Mendoza no es el hombre que crees que es. Hay cosas de su pasado, de su familia». «Conozco su pasado», lo interrumpió. «Los fantasmas que lo persiguen, y no me asustan. No me refiero a Isabela»,
dijo Diego urgentemente. Me refiero a cómo realmente construyó su imperio, a las personas que destruyó en el camino. María Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. Buenas tardes, Diego. Mientras caminaba de vuelta a la mansión, las palabras de Diego resonaban en su mente. ¿Qué había querido decir sobre el pasado de Alejandro? Pero cuando llegó a casa y lo encontró esperándola en la biblioteca, con una sonrisa de alivio genuino al verla, decidió que no importaba. Lo que importaba era el futuro que podían construir juntos. Aunque ninguno de los dos sabía que las semillas de una crisis mucho mayor ya habían sido plantadas. 2 semanas después, María Elena había casi olvidado las palabras crípticas de Diego. Los días pasaban en una nebulosa dorada de eventos sociales, noches íntimas en la biblioteca y una conexión cada vez más profunda con Alejandro. Habían asistido a galas en el Museo del Prado, cenas privadas en el Ritz y una función especial en el Palacio Real. Cada aparición pública solidificaba su posición como la nueva pareja de poder de Madrid. María Elena había desarrollado una elegancia natural que impresionaba incluso a las matronas más exigentes de la alta sociedad. Su inteligencia y cultura la habían convertido en una invitada codiciada en los salones más exclusivos. Pero esa mañana de jueves, todo cambió. María Elena se despertó con el sonido de voces elevadas provenientes del estudio de Alejandro. Eran las 7 de la mañana, inusualmente temprano para que tuviera reuniones. Se puso una bata y bajó silenciosamente. No pueden probarlo. Escuchó la voz de Alejandro, tensa de una manera que no había oído antes. Pueden y lo harán, respondió otra voz masculina desconocida. Especialmente ahora que tienes la atención de la prensa. Tu romance público los ha puesto nerviosos. María Elena se detuvo en el pasillo, el corazón acelerándose. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Alejandro. Semanas, tal vez menos. Ricardo Vega ha estado reuniendo evidencia durante meses, y ahora que tu novia es noticia, está acelerando el proceso. María Elena no tiene nada que ver con esto. La voz de Alejandro se endureció peligrosamente. ¿No? Una traductora freelancer que de repente aparece en tu vida justo cuando necesitas limpiar tu imagen pública. Es conveniente, ¿no crees? Hubo un silencio largo y tenso. «Sal de mi casa», ordenó Alejandro finalmente. «Alejandro, soy tu abogado. Solo intento protegerte. Protégeme encontrando una manera legal de detener a Vega, no cuestionando mis decisiones personales». María Elena escuchó pasos acercándose a la puerta y corrió de vuelta a su habitación, el corazón martillando en su pecho. ¿Quién era Ricardo Vega? ¿Qué evidencia estaba reuniendo? ¿Y qué había querido decir el abogado sobre limpiar su imagen pública? Una hora después, cuando bajó oficialmente a desayunar, Alejandro parecía perfectamente normal, sonriente, atento, preguntándole sobre sus planes para el día. Pero María Elena podía ver la tensión en la manera en que sostenía su taza de café, en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Todo está bien?, preguntó casualmente. «Perfectamente», respondió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «¿Por qué?» «Parecías tenso esta mañana. Solo asuntos de trabajo aburridos». Se inclinó para besarla, pero el beso se sintió distinto, como si estuviera pensando en otra cosa. Esa tarde, mientras Alejandro estaba en reuniones, María Elena decidió hacer algo que nunca había hecho: investigar. Tomó el ordenador de la biblioteca y buscó Ricardo Vega, junto con el nombre de Alejandro. Lo que encontró la dejó sin respiración. Ricardo Vega era un fiscal especializado en crimen financiero, conocido por derribar magnates empresariales que habían construido sus fortunas a través de métodos cuestionables. Y según varios artículos de prensa financiera, había estado investigando discretamente las prácticas comerciales de Alejandro durante más de un año. Las acusaciones eran graves: manipulación de mercados, competencia desleal y vínculos con políticos corruptos en países de Europa del Este. Nada había sido probado, pero las implicaciones eran devastadoras. «Dios mío», murmuró leyendo artículo tras artículo. Una imagen muy diferente de Alejandro emergía de estas páginas. No el benefactor cultural que conocía, sino un empresario despiadado que había aplastado competidores
y manipulado sistemas legales para construir su imperio. ¿Encontraste algo interesante? María Elena saltó, cerrando la laptop de golpe. Alejandro estaba en la entrada de la biblioteca, y su expresión era inescrutable. Yo estaba leyendo sobre la nueva exposición del Thyssen. Mintió, sintiendo calor subir por su cuello. Alejandro caminó lentamente hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, María Elena sintió un destello de miedo. No miedo físico, sino miedo de lo que podría descubrir. ¿Estás segura?, preguntó sentándose frente a ella. Porque el historial del navegador dice que estuviste buscando información sobre Ricardo Vega. María Elena se quedó sin palabras. Había estado monitoreando su actividad en Internet. ¿Me estás espiando?, preguntó, con una mezcla de dolor e indignación. Estoy protegiéndote, respondió él, y protegiéndome. Hay cosas en mi vida que son complicadas, María Elena, cosas de las que he tratado de protegerte, como las acusaciones de Ricardo Vega. El rostro de Alejandro se endureció. Entonces sí lo sabes. Sé que te está investigando. Sé que hay acusaciones de manipulación de mercados y corrupción. Se inclinó hacia adelante. ¿Son verdad? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello. El mundo de los negocios no es negro y blanco, María Elena. Para sobrevivir, para prosperar, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Eso no responde mi pregunta. Se volvió hacia ella y en sus ojos vio una mezcla de dolor y desesperación. ¿Realmente quieres saberlo todo, aunque eso cambie la manera en que me miras? María Elena sintió que estaba en el borde de un precipicio. Una vez que supiera la verdad, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que no podía continuar en la ignorancia. Sí, susurró. Quiero saberlo todo. Alejandro cerró los ojos. Entonces siéntate, es una historia larga. Se instaló en la butaca frente a ella, pero no la tocó. Por primera vez en semanas, había una distancia física entre ellos que se sentía como un abismo. Cuando Isabela murió, comenzó, con voz cuidadosamente controlada. No solo perdí a mi hermana, perdí mi alma. Durante meses no pude funcionar. Mi empresa, que había construido legítimamente durante 10 años, comenzó a tambalearse. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran físicamente. Rodrigo Salinas, el marido de Isabela, había sido mi socio en varios proyectos. Después de su muerte, descubrí que había estado desviando fondos de nuestras empresas conjuntas. Millones de euros que pertenecían a inversionistas inocentes. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier hombre destrozado por el dolor habría hecho. Su voz se volvió más dura. Lo destruí. Usé todos mis contactos, todos mis recursos, toda mi influencia para asegurarme de que nunca pudiera lastimar a otra persona. Alejandro, ¿fue legal? Técnicamente sí. ¿Fue ético? Se encogió de hombros. No me importaba. Solo me importaba la justicia. ¿Y después? Después descubrí que me había dado gusto por la venganza, que tenía poder para corregir injusticias que el sistema legal no podía tocar. Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. Durante los últimos 5 años, he usado ese poder una y otra vez, contra empresarios corruptos, políticos que abusaban de su posición, cualquiera que se aprovechara de los indefensos. María Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo? Manipulando mercados para arruinar a criminales financieros, chantajeando a políticos corruptos con evidencia de sus crímenes, comprando testigos, jueces, periodistas cuando era necesario. Su confesión salió como una cascada, como si hubiera estado esperando años para decírselo a alguien. Pero tu fundación, el trabajo que haces con mujeres maltratadas, es real, dijo rápidamente. Es lo único puro que he hecho en años. Pero Ricardo Vega no ve la diferencia entre mi trabajo legítimo y mis métodos más creativos de justicia. María Elena se levantó bruscamente, sintiendo náuseas. ¿Y yo? ¿Soy parte de tus métodos creativos? ¿Qué quieres decir? Tu abogado dijo que era conveniente que apareciera justo cuando necesitabas limpiar tu imagen pública. Alejandro se puso de pie también, con expresión desesperada. María Elena, no. Tú eres lo más real y puro que ha entrado en mi vida en 5 años. Te lo juro. ¿Cómo puedo creerte?
Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. ¿Cómo puedo creer algo de lo que me has dicho? Porque me conoces. Se acercó a ella, pero María Elena retrocedió. ¿Has visto quién soy realmente cuando estamos solos? ¿Has visto mi alma, María Elena? He visto lo que querías mostrarme, susurró. Pero ahora no sé qué es real y qué es actuación. El dolor en los ojos de Alejandro era devastador. Todo lo que hay entre nosotros es real. Todo. Necesito tiempo para pensar, murmuró dirigiéndose hacia la puerta. María Elena, por favor. Se detuvo en el umbral sin volverse. ¿El hombre del que me estaba enamorando existe realmente? Sí. Su voz se quebró. Existe. Y eres tú quien lo ha hecho existir otra vez. Pero María Elena ya había salido, dejándolo solo en la biblioteca con el peso de sus confesiones. Arriba, en su habitación, se dejó caer en la cama y lloró. No solo por las revelaciones sobre Alejandro, sino por la comprensión terrible de que, a pesar de todo, todavía lo amaba. Y eso tal vez fuera lo más peligroso de todo. Durante 3 días, María Elena no habló con Alejandro más allá de cortesías básicas. Comían en silencio, él trabajaba en su estudio, ella leía en la biblioteca. Era como si 2 extraños compartieran la misma casa, danzando alrededor del elefante en la habitación. El 4.º día, Elena le trajo una carta con el desayuno. «Del señor Diego», explicó con discreción maternal. «Llegó por mensajero esta mañana». María Elena abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era breve. «María Elena, he estado investigando lo que te dije sobre Alejandro. Necesito verte urgentemente. Es sobre Ricardo Vega y lo que realmente planea hacer. Te espero en el Café de Oriente a las 3 p.m. Tu vida podría estar en peligro. Diego». 1 hora después, María Elena caminaba por las calles de Madrid sintiendo ojos en todas las esquinas. Paranoia o intuición genuina. Ya no podía distinguir entre ambas. El Café de Oriente estaba cerca del Palacio Real, con terrazas que ofrecían vistas de los jardines. Diego la esperaba en una mesa esquinada, vestido casualmente, pero con ojeras que sugerían noches sin sueño. «Gracias por venir», murmuró cuando ella se sentó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero esto es más grande que nuestros problemas personales». «¿De qué se trata, Diego?» «Ricardo Vega me contactó ayer», dijo sin preámbulos. «Quiere que testifique contra Alejandro». María Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Por qué te contactaría a ti?» «Porque he estado investigando a Mendoza desde que comenzaste a vivir con él. Porque estaba preocupado por ti y quería protegerte». Se inclinó hacia adelante. «María Elena, lo que descubrí es peor de lo que imaginas». Le deslizó una carpeta a través de la mesa. «Ábrela». Con manos temblorosas, María Elena abrió la carpeta. Dentro había fotos, documentos, recortes de periódico. La primera foto la golpeó como un puñetazo. Alejandro estrechando la mano con un hombre de aspecto siniestro en lo que parecía un almacén abandonado. «Víctor Kozlov», explicó Diego. «Mafioso ruso. Alejandro ha estado lavando dinero para él durante 3 años». La segunda foto mostraba a Alejandro saliendo de un edificio gubernamental en Bucarest, acompañado de hombres en trajes caros. Funcionarios rumanos corruptos. Alejandro les pagó sobornos masivos para obtener contratos de energía renovable en Europa del Este. Había más fotos, más documentos. Un patrón emergía de corrupciones, chantajes y vínculos con criminales internacionales que la hicieron sentir náuseas. «¿Cómo conseguiste todo esto?», murmuró. «Vega me reclutó como informante. Al principio era personal. Quería alejarle de un hombre peligroso. Pero después descubrí que Alejandro no es solo un empresario con métodos cuestionables. Es un criminal internacional». María Elena cerró la carpeta sintiéndose abrumada. «No entiendo por qué me muestras esto. Porque Vega va a arrestar a Alejandro la próxima semana. Y cuando lo haga, cualquier persona asociada con él se convertirá en sospechosa». La miró intensamente. «Tú vives en su casa, María Elena. Has estado apareciendo públicamente con él durante semanas. Serás considerada cómplice». «Pero yo no sabía nada de esto». «¿Lo sabías?», preguntó Diego suavemente. «¿O elegiste no saber?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Pensó en todas las veces que había notado conversaciones tensas.
llamadas misteriosas, la manera en que algunos hombres lo saludaban con deferencia temerosa en eventos sociales. Vega quiere que cooperes, continuó Diego, que testifiques sobre lo que has visto y oído en la casa. A cambio te ofrecerá inmunidad completa. Y si me niego, entonces te convertirás en criminal por asociación. Podrías enfrentar años de prisión. María Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor por segunda vez en un mes. ¿Qué quieres que haga? Ven conmigo ahora mismo. Tengo un apartamento seguro donde puedes quedarte hasta que esto termine. Alejandro nunca te encontrará. ¿Y después? Después podemos ir a cualquier parte. París, Londres, Nueva York. Empezar de nuevo, lejos de toda esta locura. María Elena contempló la oferta. Era la salida fácil, el regreso a la vida simple que había conocido antes. Pero algo en su interior se rebeló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Vega?, preguntó. 2 semanas. ¿2 semanas? Se reclinó en su silla, estudiándolo. Diego, ¿me amabas realmente cuando me pediste que me fuera contigo? ¿O ya sabías que Vega te había reclutado? El rubor que subió por su cuello fue respuesta suficiente. Dios mío, murmuró, ¿me estás usando? No. Bueno, al principio sí, pero después se inclinó desesperadamente hacia adelante. María Elena, sí me enamoré de ti otra vez cuando te vi en el café. Todo lo que dije era verdad. Pero también estás trabajando para Vega, porque quiero protegerte, porque Alejandro es peligroso. María Elena se levantó bruscamente. ¿Sabes qué es lo más triste, Diego? Que tenías razón sobre Alejandro, pero también tienes razón sobre ti mismo. Ambos me están usando. María Elena, espera. Pero ella ya se alejaba, la carpeta bajo el brazo. Tenía una decisión que tomar, y era la más importante de su vida. 2 horas después, se encontraba frente a la puerta del estudio de Alejandro. Podía escucharlo hablando por teléfono en múltiples idiomas. Español, inglés, lo que sonaba como ruso. Cuando finalmente abrió la puerta, él levantó la vista desde su escritorio, sorprendido. María Elena. ¿Cómo fue tu reunión con Diego? Por supuesto que lo sabía. Probablemente la había estado siguiendo desde que salió de casa. Interesante, dijo, dejando la carpeta en su escritorio. Especialmente las fotos. Alejandro abrió la carpeta sin cambiar de expresión. Examinó cada foto, cada documento, con la calma de un hombre revisando su correo matutino. ¿Algunas de estas son falsas?, preguntó María Elena. No. ¿Todas son verdad? Sí. ¿Víctor Kozlov es mafioso ruso? Sí. ¿Le lavas dinero? Alejandro cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Sí. La honestidad brutal la desarmó más que cualquier mentira. ¿Por qué?, susurró. Porque Víctor controla la mitad del tráfico de mujeres en Europa del Este. Cada euro que lavo para él es un euro que uso para rescatar a las mujeres que él mismo esclaviza. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con intensidad feroz. En 3 años hemos salvado a más de 400 mujeres. Eso no justifica... ¿No? Se levantó caminando hacia ella. No justifica salvar vidas inocentes. Hay maneras legales de hacer eso. ¿Cuáles? ¿Llenar formularios con burócratas mientras esas mujeres son violadas y torturadas cada noche? Su voz se elevó por primera vez. He probado las maneras legales, María Elena. Son inútiles contra el mal real. Entonces eres igual a ellos. Un criminal. Sí, dijo simplemente. Soy un criminal, pero soy un criminal que salva vidas mientras la ley mira hacia otro lado. María Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y yo? Soy solo otra vida que salvar. Eres la única razón por la que quiero dejar de ser un criminal, murmuró acercándose más. Eres lo único puro en mi mundo corrupto. Vega va a arrestarte la próxima semana. Lo sé. ¿No vas a huir? ¿A dónde? ¿Y para qué? Tomó su rostro entre sus manos. María Elena, he estado corriendo de quien realmente soy durante 5 años. Estoy cansado de correr. ¿Qué va a pasar conmigo? Esa es tu decisión, susurró. Puedes irte con Diego ahora mismo, cooperar con Vega, testificar contra mí, empezar una nueva vida limpia. O puedes quedarte, enfrentar las consecuencias conmigo, ser mi compañera en la oscuridad y, con suerte, en la luz que venga después. ¿Y si no hay luz después?
Entonces al menos habremos tenido esto, murmuró, rozando sus labios con los de él. Al menos habremos tenido amor verdadero. María Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión, una elección entre seguridad y amor, entre moralidad y pasión, entre el pasado conocido y un futuro incierto. Cuando los abrió, supo lo que tenía que hacer. «Quiero quedarme», susurró. «¿Estás segura? Una vez que Vega me arreste, no habrá vuelta atrás para ti». «Estoy segura». Alejandro la besó entonces, con desesperación y gratitud, como si fuera su salvación y su condena al mismo tiempo. Ninguno de los dos sabía que Ricardo Vega había adelantado su cronograma. La redada llegaría esa misma noche. Las sirenas comenzaron a sonar a las 3:47 de la madrugada. María Elena se despertó con el corazón martillando, disorienta por un momento. Junto a ella, Alejandro ya estaba sentado en el borde de la cama, completamente despierto, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero las luces rojas y azules que danzaban por las ventanas le dieron la respuesta. «Vístete rápido», ordenó Alejandro con calma sobrenatural. «Pantalones, zapatos cómodos, nada más». Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la mansión como cañonazos. «Policía. Orden de registro». María Elena se vistió con manos temblorosas, mientras Alejandro se ponía jeans y una camisa negra. Se movía con precisión militar, como si hubiera ensayado esto cientos de veces. «Alejandro», susurró, pero él se acercó y la besó suavemente. «Todo va a estar bien», murmuró contra sus labios. «Confía en mí». Los golpes se volvieron más insistentes. Voces masculinas gritaban órdenes en español e inglés. María Elena pudo distinguir al menos 3 idiomas diferentes. «Abran o derribaremos la puerta». «¿Tienes tu pasaporte?», preguntó Alejandro. «En el cajón de la cómoda, pero...» «Tómalo. Y también esto». Le entregó una pequeña tarjeta de plástico negro. «Es una tarjeta de crédito especial. Tiene acceso a fondos ilimitados». «¿Por qué me das esto?» «Por si nos separan». El sonido de la puerta principal siendo derribada resonó por toda la casa como un rugido de bestia. «¡Nadie se mueva!». Alejandro tomó la mano de María Elena. «Vamos». La condujo hacia una pared de la habitación que parecía completamente sólida. Presionó un punto específico y una sección se deslizó silenciosamente, revelando un pasadizo oculto. «Sabía que tenías secretos», murmuró María Elena, a pesar del terror. «Pero esto es ridículo. Esta casa tiene 300 años», explicó mientras la guiaba por el pasadizo estrechamente iluminado. Los condes de Almería eran contrabandistas. Podían escuchar voces y pasos pesados resonando por la casa mientras docenas de agentes registraban cada habitación. El pasadizo los llevó a una habitación subterránea que María Elena nunca había sospechado que existiera. Era un búnker moderno, equipado con monitores que mostraban cada ángulo de la casa, comunicaciones y provisiones. «¿Cuánto tiempo llevabas esperando esto?», preguntó. «3 años», respondió activando los monitores. «Desde la primera vez que supe que Ricardo Vega había comenzado a investigarme». En las pantallas podían ver agentes armados registrando metódicamente cada habitación. Llevaban chalecos antibalas y se movían como un equipo militar. «¿Dónde está Alejandro Mendoza?», gritaba una voz. «No está aquí, señor», respondía Elena con admirable serenidad. «Se fue anoche». «¿A dónde?». «No lo sé, señor. No es mi trabajo preguntar sobre los planes del señor». En una de las cámaras, María Elena vio a un hombre de mediana edad dirigiendo la operación. Era delgado, con cabello canoso y ojos que parecían ver todo. «Ricardo Vega», confirmó Alejandro. «¿Dónde está la mujer, María Elena Fernández?» «Tampoco está, señor». Vega frunció el ceño, claramente frustrado. Habló por radio, pero no pudieron escuchar las palabras. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?», susurró María Elena. «Horas, días, si es necesario, pero ellos no van a irse hasta encontrarnos». «Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro la miró con una expresión que no pudo interpretar. «María Elena, necesito que me escuches muy cuidadosamente». «Te escucho». «En 10 minutos voy a salir de aquí, me voy a entregar». «No».
El grito salió instintivamente. Sí, es la única manera de protegerte. No me importa protegerme. Dijiste que íbamos a enfrentar esto juntos. Y lo haremos. Pero no de esta manera. Tomó sus manos entre las suyas. Si nos capturan juntos, serás considerada cómplice. Tendrás que pasar años en prisión mientras los abogados demuestran tu inocencia. No me importa. A mí sí me importa. Su voz se volvió feroz. No voy a dejar que pagues por mis crímenes. En los monitores vieron que los agentes habían terminado de registrar el primer piso y subían al segundo. ¿Qué va a pasar conmigo? Vas a esperar aquí hasta que se vayan. Después Selena te ayudará a salir del país. ¿A dónde? París. Tengo contactos allí que te ayudarán a empezar de nuevo. Podrás estudiar literatura comparada como siempre quisiste. María Elena sintió que su mundo se desmoronaba por tercera vez. ¿Y tú? Yo voy a enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Alejandro, no, se aferró a él desesperadamente. Por favor, no me dejes. No te estoy dejando, murmuró, abrazándola con fuerza. Te estoy liberando. No quiero ser liberada, te amo. Y yo te amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Apartó un mechón de cabello de su rostro. Por eso tengo que hacer esto. En los monitores vieron que habían encontrado la habitación secreta. Varios agentes estaban examinando la pared deslizante. Se están acercando, murmuró Alejandro. ¿Cómo me encontrarás?, susurró María Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. Te encontraré, prometió. No importa cuánto tiempo tome, te encontraré. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. La besó entonces con toda la desesperación y el amor que habían contenido durante semanas. Fue un beso de despedida y una promesa de reencuentro al mismo tiempo. Recuerda quién eres, murmuró contra sus labios. No eres la mujer que fue abandonada en el altar. Eres la mujer que eligió el amor sobre la seguridad. Eres la mujer más valiente que conozco. Se separó de ella y caminó hacia una salida diferente del búnker. ¡Alejandro! Se volvió una última vez. No importa lo que leas en los periódicos, no importa lo que digan en el juicio. Todo lo que sentimos, todo lo que vivimos juntos fue real. Lo sé. Y María Elena, cuando salgas de España, cuando estés segura en París, no mires atrás. Construye una vida hermosa. Esa será mi verdadera redención. Antes de que pudiera responder, había desaparecido por el túnel. 5 minutos después, en los monitores, María Elena vio a Alejandro emergiendo de la biblioteca con las manos en alto. «Soy Alejandro Mendoza», anunció con dignidad, «y me entrego voluntariamente». Ricardo Vega sonrió con satisfacción mientras los agentes le ponían esposas. Alejandro Mendoza queda arrestado por lavado de dinero, corrupción y asociación criminal. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Mientras se lo llevaban, Alejandro levantó la vista hacia una de las cámaras como si pudiera verla a través de la pantalla, y le sonrió. María Elena se desplomó en una silla, sollozando silenciosamente. En una noche había pasado de tener el amor de su vida a estar completamente sola otra vez. Pero esta vez no era la misma mujer que había sido abandonada en el altar. Esta vez sabía exactamente quién era y lo que tenía que hacer. La metamorfosis estaba completa, pero su historia apenas comenzaba. 3 días después, María Elena estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, con una sola maleta y un corazón destrozado. Elena había cumplido las instrucciones de Alejandro al pie de la letra. La había mantenido escondida hasta que la prensa y la policía perdieron interés en encontrarla, y después había arreglado documentos y pasaje a Francia. El señor Alejandro quería que tuviera esto, le había dicho Elena mientras se despedían, entregándole un sobre sellado. Ahora, sentada en un café del aeropuerto, mientras esperaba su vuelo de conexión a la Sorbonne, María Elena abrió finalmente el sobre. Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que las cosas salieron según planeé. Estoy en prisión, pero tú estás libre, y eso es lo único que me importa. Incluyo en este sobre todos los contactos que necesitarás en París. Jean-Pierre Dubois te espera mañana en la editorial Gallimard. Tiene trabajo para ti, traduciendo literatura latinoamericana contemporánea.
Catherine Moreau, directora del programa de literatura comparada en la Sorbonne, ya tiene tu expediente académico y una beca completa aprobada. También encontrarás llaves de un apartamento en el barrio latino. No es tan elegante como la mansión, pero tiene una biblioteca pequeña y mucha luz. Espero que seas feliz allí. No intentes contactarme. No intentes visitarme. Lo único que me dará paz en los años que vienen es saber que estás construyendo la vida extraordinaria que mereces. Recuerda, eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Eres más brillante de lo que cualquiera te ha dicho. Y eres más valiosa de lo que cualquier hombre, incluyéndome, podría merecer. Vive, María Elena. Vive plenamente, sin mirar atrás. Con todo mi amor. Alejandro. P.D. En la caja fuerte del apartamento encontrarás algunos libros de mi biblioteca personal. Léelos y piensa en mí. Las lágrimas empañaron su vista mientras doblaba la carta cuidadosamente. 6 meses después, María Elena Fernández había comenzado a construir una nueva vida en París. El apartamento en la Rue Mouffetard era exactamente como Alejandro había descrito. Pequeño pero luminoso, con una biblioteca que daba a un patio lleno de flores. El trabajo en Gallimard la desafiaba intelectualmente de maneras que nunca había experimentado, y sus estudios en la Sorbonne la llevaban hacia territorios académicos que la emocionaban. Pero las noches eran difíciles. En el silencio de la pequeña biblioteca, leyendo los libros que Alejandro había elegido para ella, todos con anotaciones al margen en su elegante escritura, se permitía extrañarlo con una intensidad que a veces la ahogaba. Había seguido el juicio en los periódicos españoles online. Los cargos eran graves, pero Alejandro no había negado ninguno. Su única defensa había sido presentar evidencia de todas las mujeres que había salvado, todas las vidas que había cambiado con su dinero sucio. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo veían como un criminal que merecía la prisión. Otros lo consideraban una especie de Robin Hood moderno. El veredicto había sido 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 5. En la víspera del primer aniversario de su llegada a París, María Elena recibió una visita inesperada. ¿María Elena Fernández? Un hombre mayor, elegante, estaba en la puerta de su apartamento. Hablaba español con acento argentino. ¿Sí? Soy doctor Raúl Mendoza, tío de Alejandro. ¿Podemos hablar? El parecido era innegable. Los mismos ojos verdes, la misma elegancia natural. Pero donde Alejandro irradiaba intensidad peligrosa, este hombre emanaba sabiduría serena. Entre, por favor. El doctor Mendoza examinó el apartamento con aprobación. Alejandro eligió bien. Es perfecto para ti. ¿Cómo está él? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Bien dentro de lo posible. Lee mucho, escribe, ayuda a otros prisioneros con asuntos legales. Sonrió tristemente. Se parece al joven que conocí antes de que Isabela muriera. Se sentaron en la pequeña sala y el doctor Mendoza la estudió con intensidad. Has cambiado, observó. Alejandro me había descrito a una mujer hermosa pero tímida. Veo poder en ti ahora, confianza. París me ha enseñado mucho sobre mí misma. ¿Y Alejandro? ¿Qué te enseñó él? María Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Me enseñó que merezco ser amada por quien realmente soy. Me enseñó que puedo ser fuerte sin perder mi compasión. Y me enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificio. El doctor Mendoza asintió lentamente. Exactamente lo que esperaba escuchar. Abrió un portafolio que había traído consigo. María Elena, vengo con una propuesta muy específica. ¿Qué tipo de propuesta? Alejandro no sabe que estoy aquí. De hecho, me mataría si supiera lo que estoy a punto de pedirte. El corazón de María Elena se aceleró. Escucho. He estado trabajando durante meses con los mejores abogados de España en un plan para reducir su sentencia. Pero necesitamos algo que él nunca proveerá por sí mismo. ¿Qué? Necesitamos mostrar que ha cambiado fundamentalmente, que tiene razones para reintegrarse a la sociedad como un ciudadano productivo en lugar de un vigilante. ¿Y cómo haríamos eso? El doctor Mendoza sonrió. Casándote con él. María Elena se quedó sin palabras. Si su esposa testifica sobre su transformación,
sobre los proyectos legítimos que planea desarrollar cuando salga, sobre el hombre estable y amoroso en que se ha convertido. Se encogió de hombros. Los jueces son humanos, creen en el poder redentor del amor. Pero él me dijo específicamente que no lo contactara, porque quiere protegerte. Pero María Elena, tú ya estás conectada con él para siempre. Su destino y el tuyo están entrelazados. Se inclinó hacia adelante. La pregunta es, ¿vas a dejar que ese destino se desarrolle desde la distancia o vas a tomar control de él? ¿Cómo podría casarme con un hombre en prisión? España permite matrimonios carcelarios en circunstancias especiales. Yo me encargo de todos los aspectos legales. María Elena se levantó y caminó hacia la ventana contemplando las calles de París que se habían convertido en su hogar. Por primera vez en meses, sintió una chispa de verdadera esperanza. ¿Cuánto tiempo podríamos reducir su sentencia? Con tu testimonio, con evidencia de rehabilitación, con un plan sólido para su reintegración, posiblemente a 3 años. Podría estar libre en 2 años y medio. ¿Y si él se niega? ¿Si no quiere que sacrifique mi nueva vida por él? El doctor Mendoza sonrió. Entonces tendrás que convencerlo de que no es un sacrificio. Tendrás que mostrarle que eres la mujer fuerte e independiente que él ayudó a crear, tomando la decisión más poderosa de tu vida. María Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía quedarse en París, construir una carrera brillante, encontrar eventualmente a alguien más, vivir la vida segura que Alejandro había querido para ella. O podía regresar a España, enfrentar el juicio público, luchar por el hombre que amaba. Cuando abrió los ojos, supo exactamente lo que tenía que hacer. ¿Cuándo empezamos? El doctor Mendoza sonrió triunfalmente. Mañana mismo. Pero mientras planificaban los detalles legales, ninguno de los dos sabía que alguien en Madrid había estado esperando exactamente esta oportunidad. Diego Morales estaba a punto de hacer su jugada final. 2 meses después, María Elena estaba de vuelta en Madrid, pero ya no era la misma mujer que había huido en la madrugada. Llevaba un traje sastre negro de Chanel. Su cabello estaba cortado en un bob elegante, y sus ojos mostraban una determinación férrea que sorprendió incluso a los periodistas más cínicos. La conferencia de prensa en el Hotel Ritz estaba abarrotada. Flashes disparaban sin cesar mientras María Elena se sentaba frente a un micrófono, flanqueada por los mejores abogados penalistas de España. «Señorita Fernández», gritó un reportero, «¿es verdad que planea casarse con Alejandro Mendoza mientras está en prisión?» «Sí», respondió con voz clara y firme. «Voy a casarme con el hombre que amo». «¿Cómo puede amar a un criminal convicto?» María Elena miró directamente a la cámara. «Amo a un hombre que cometió crímenes tratando de salvar vidas inocentes. Amo a un hombre que eligió la justicia sobre la legalidad cuando el sistema falló». Su voz se elevó ligeramente. «Y amo a un hombre que me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás creí posible. No teme por su reputación. Mi reputación es exactamente la que quiero. Soy una mujer que lucha por lo que cree correcto». Sonrió fríamente. «Y creo que Alejandro Mendoza merece una segunda oportunidad». Después de la conferencia, mientras caminaba hacia el auto, una voz familiar la detuvo. «María Elena». Se volvió para encontrar a Diego esperándola junto a un pilar del hotel. Se veía mayor, más delgado, con ojeras que sugerían noches sin dormir. «Diego, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es importante. No tenemos nada de qué hablar. Se trata de Alejandro, de cosas que no sabes». A pesar de su mejor juicio, María Elena se detuvo. «¿Qué cosas?» Diego miró alrededor nerviosamente. «No aquí, en el café de la esquina. 5 minutos». Contra el consejo de sus abogados, María Elena lo siguió al pequeño café. Se sentaron en una mesa del fondo, y Diego inmediatamente se inclinó hacia adelante. «María Elena, tienes que escucharme. Lo que estás haciendo es peligroso». «¿Peligroso cómo?» «Alejandro no es el único que está siendo investigado. Ricardo Vega ha estado siguiendo conexiones internacionales. Hay personas muy poderosas que quieren que Alejandro permanezca silenciado para siempre». María Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué quieres decir?» «Víctor Kozlov, el mafioso ruso. Sus conexiones llegan hasta el Kremlin.
Si Alejandro decide cooperar con las autoridades para reducir su sentencia, podría exponer una red de corrupción que involucra a políticos europeos de alto nivel. Diego se inclinó más cerca, bajando la voz. María Elena, hay un precio por la cabeza de Alejandro. Y ahora que tú has regresado, también hay uno por la tuya. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Su desesperación parecía genuina. 3 abogados que trabajaban en casos similares han tenido accidentes en los últimos 6 meses. Un periodista que investigaba a Kozlov apareció muerto en el Danubio. María Elena se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué te importa lo que me pase? Porque a pesar de todo, todavía te amo, murmuró. Y porque me he dado cuenta de que trabajar para Vega fue el segundo peor error de mi vida. ¿Cuál fue el primero? Dejarte ir. La miró directamente a los ojos. María Elena, tienes una oportunidad de salir de esto antes de que sea demasiado tarde. Ven conmigo a Londres, tengo contactos allí, podemos desaparecer. No, no, no voy a huir otra vez, Diego. Su voz adquirió una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Durante un año he estado construyendo una nueva vida en París, pero no era mi vida real. Era una vida que estaba viviendo mientras esperaba regresar a él. Te van a matar. Quizás. Se levantó, dejando dinero en la mesa. Pero voy a morir siendo la mujer que eligió luchar por el amor en lugar de huir de él. María Elena, gracias por la advertencia, Diego. De verdad, pero mi decisión está tomada. Mientras salía del café, Diego la llamó una última vez. Si cambias de opinión, estaré en Londres hasta fin de mes. Pero María Elena ya no lo escuchaba. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era y qué quería. Y lo que quería era a Alejandro, sin importar el precio. La prisión de Soto del Real se alzaba como una fortaleza gris contra el cielo madrileño. María Elena había estado despierta toda la noche, preparándose para este momento. No había visto a Alejandro en más de un año, y no sabía cómo la recibiría. El proceso de seguridad fue exhaustivo. Detectores de metales, revisión completa, preguntas interminables. Finalmente, fue conducida a una sala de visitas estéril, con mesas metálicas atornilladas al suelo y sillas de plástico naranja. Esperó 15 minutos antes de que la puerta del fondo se abriera. Alejandro entró escoltado por 2 guardias, y María Elena contuvo la respiración. Estaba más delgado, su cabello había crecido y tenía algunas canas nuevas en las sienes. Pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos, intensos, inteligentes, hermosos. Cuando la vio, se detuvo completamente. Los guardias tuvieron que empujarlo suavemente para que siguiera caminando. Se sentaron uno frente al otro, separados por la mesa metálica. Por un momento, ninguno habló. «No deberías estar aquí», dijo finalmente con voz ronca. «Hola, a ti también», respondió ella con una sonrisa triste. «María Elena, te dije específicamente que no vinieras. Y yo te estoy diciendo específicamente que no me importa lo que dijiste». Se inclinó hacia adelante. «Alejandro, mírame. Realmente mírame». Él levantó la vista con reluctancia. «Te veo. ¿Quién soy? Eres la mujer más terca que he conocido en mi vida». «No». Su voz se volvió más firme. «Soy la mujer que tú ayudaste a crear. Soy la mujer que aprendió su propio valor. Y soy la mujer que ha decidido luchar por el hombre que ama». Alejandro cerró los ojos. «María Elena, no sabes lo que estás arriesgando». «Lo sé perfectamente. Diego vino a verme. Me habló de Víctor Kozlov, de las amenazas, de todo. ¿Y aún así viniste?» «Precisamente por eso vine». Extendió su mano sobre la mesa. Después de un momento, él entrelazó sus dedos con los de ella. «Alejandro, quiero casarme contigo». «Estás loca». «Estoy enamorada». Que es prácticamente lo mismo. A pesar de sí mismo, Alejandro sonrió. «María Elena, tu tío vino a verme a París. Me explicó cómo podemos reducir tu sentencia. Pero no se trata solo de estrategia legal, Alejandro. Se trata de que quiero pasar mi vida contigo, aquí adentro o allá afuera. ¿Sabes lo que significa casarte con un convicto? El escrutinio público, las amenazas, la soledad. Sé lo que significa amar a alguien». Su voz se quebró ligeramente. «Y sé lo que significa vivir sin él».
He pasado un año tratando de convencerme de que podía ser feliz en París, construyendo una vida que se suponía que era perfecta para mí. Pero cada noche me quedaba despierta leyendo tus libros, extrañando tus anotaciones al margen, extrañando el sonido de tu voz. María Elena. Soy traductora, ¿recuerdas? Sé que las mejores traducciones no son las que suenan perfectas en el idioma de llegada. Son las que capturan la esencia del original, aunque suenen un poco extrañas. Lo miró intensamente. Tú y yo nunca vamos a tener una historia de amor que suene perfecta para otras personas. Pero tenemos algo real, algo que vale la pena traducir a cualquier idioma. Alejandro apretó sus manos. ¿Y si algo te pasa por mi culpa? ¿Y si algo me pasa por vivir una vida sin ti? Contraatacó. Alejandro, he estado muerta en vida durante un año. Ahora me siento viva otra vez. Y es porque he tomado la decisión de luchar por nosotros. Los próximos años van a ser duros. Los años sin ti también eran duros. Alejandro la estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? ¿Completamente segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces, una sonrisa lenta se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que había visto desde que entró. Entonces supongo que voy a casarme con la mujer más extraordinaria del mundo. ¿Es eso un sí? Es un cuándo y dónde. María Elena se levantó de su silla y se inclinó sobre la mesa para besarlo. Los guardias se acercaron inmediatamente. No se permite contacto físico. Discúlpenme, dijo María Elena sin apartar la vista de Alejandro, pero acabo de comprometerme. Mientras era escoltada hacia la salida, Alejandro le gritó, «María Elena». Se volvió en la puerta. «Te amo», gritó sin importarle quién lo escuchara. «Te he amado cada día durante un año, y voy a amarte cada día por el resto de mi vida». «Yo también te amo», gritó de vuelta. Los otros visitantes los miraron con mezcla de asombro y envidia. Era la declaración de amor más pública y dramática que la prisión había presenciado en décadas. Pero mientras María Elena salía de la prisión con el corazón más liviano que había sentido en meses, no sabía que alguien había estado fotografiando todo el intercambio. Para la mañana siguiente, las fotos estarían en la portada de todos los periódicos de España. Y Víctor Kozlov estaría mucho más interesado en María Elena Fernández de lo que había estado antes. El juicio de apelación de Alejandro estaba programado para el lunes. El viernes por la noche, María Elena estaba en su hotel revisando testimonios y documentos cuando recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Señorita Fernández?» La voz era femenina, joven, con acento del este de Europa. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Katia Petrov. Era una de las mujeres que el señor Mendoza salvó». María Elena se enderezó inmediatamente. «¿Dónde está usted?» «En el vestíbulo de su hotel. Por favor, necesito hablar con usted». «Es sobre Víctor Kozlov». 20 minutos después, María Elena se encontró frente a una mujer joven, tal vez de 25 años, con cabello rubio platino y ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. «Gracias por verme», murmuró Katia en español cuidadoso. «Sé que es peligroso». «¿Peligroso cómo?» «Porque Víctor sabe que usted va a testificar en el juicio de Alejandro. Y porque tiene miedo de lo que Alejandro podría revelar». Se sentaron en una esquina apartada del bar del hotel. Katia pidió vodka con manos temblorosas. «Cuénteme», dijo María Elena suavemente. «Tenía 17 años cuando Víctor me compró a mi padre en Moldavia. Me prometió trabajo en una fábrica en España». Su voz se volvió plana, como si hubiera contado esta historia muchas veces. «En lugar de eso, me vendió a un burdel en Madrid». María Elena sintió náuseas, pero mantuvo la composure. «Durante 3 años era propiedad de hombres que pagaban por mí. Víctor tenía docenas como yo, chicas de Europa del Este, África, Asia, un imperio construido sobre esclavitud sexual. ¿Cómo te encontró Alejandro?» Una de sus fundaciones estaba investigando burdeles ilegales, pero cuando encontraron evidencia sobre Víctor, la policía no hizo nada. Víctor tenía protección en el gobierno. Katia tomó un sorbo de vodka antes de continuar. «Alejandro vino personalmente al lugar donde me tenían. No envió empleados o investigadores, él mismo. Me dijo que podía irme si quería». «¿Y fuiste?» «Tenía miedo. Víctor había matado a chicas que trataron de escapar, pero Alejandro me prometió protección».
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me llevó a un refugio secreto que su fundación operaba. Me dio documentos nuevos, educación, terapia. ¿Dónde está ahora? Estudio medicina en Barcelona. Quiero ayudar a otras mujeres como yo. Sonrió por primera vez. Alejandro pagó toda mi educación, sin preguntas, sin expectativas, solo porque creía que yo merecía una segunda oportunidad. María Elena sintió una oleada de orgullo y amor hacia Alejandro. Pero hay algo más que necesita saber, continuó Katia, su expresión volviéndose seria. Víctor no solo está amenazando a Alejandro para que se mantenga callado, está planeando algo peor. ¿Qué? Va a usar el juicio como oportunidad para eliminarlo permanentemente. Tiene contactos dentro del sistema carcelario. Va a parecer un suicidio. El corazón de María Elena se detuvo. ¿Cuándo? El domingo por la noche antes del juicio del lunes. Katia se inclinó hacia adelante urgentemente. Señorita Fernández, también sé que usted está en peligro. Víctor cree que Alejandro le ha contado demasiado sobre sus operaciones. ¿Qué puedo hacer? Hay una manera de detenerlo. Katia abrió su bolso y sacó una unidad USB. Durante años, Víctor me obligaba a estar presente en sus reuniones de negocios. Como decoración, pensaba que yo era estúpida, que no entendía español. ¿Pero sí entendías? Cada palabra. Y memoricé nombres, fechas, transacciones, señaló la USB. Grabé en secreto docenas de conversaciones. Evidencia de sobornos a políticos, jueces, policías. Prueba de su red de tráfico humano por toda Europa. María Elena tomó la USB con manos temblorosas. ¿Por qué no se la diste a la policía? Porque no confío en la policía. Víctor los tiene comprados. La miró intensamente. Pero confío en usted. Y confío en que hará lo correcto. Katia, esto es increíble. Pero no hay peros. Su voz adquirió una fuerza inesperada. Alejandro me salvó la vida. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Ahora es mi turno de salvarlo a él. ¿Qué necesitas que haga? Mañana hay una conferencia de prensa antes del juicio, ¿verdad? Sí. Haga que Ricardo Vega esté presente. Entréguele esta evidencia públicamente frente a las cámaras. Una vez que sea público, Víctor no podrá silenciar a nadie sin exponerse completamente. María Elena estudió a la joven que tenía enfrente. Era difícil creer que alguien que había sufrido tanto pudiera ser tan valiente. Katia, ¿estás segura? Una vez que hagas esto, nunca podrás volver a esconderte de Víctor. Ya no me escondo, respondió con determinación feroz. He estado viviendo con miedo durante años. Es hora de que sea él quien viva con miedo. Se levantó para irse, pero María Elena la detuvo. ¿Por qué confías en mí? Ni siquiera me conoces. Katia sonrió. Alejandro me habló de usted durante meses antes de que fuera arrestado. Me dijo que había conocido a la mujer más valiente del mundo, alguien que había elegido el amor sobre la seguridad. ¿Él dijo eso? Dijo que usted era su prueba de que todavía existía la bondad pura en el mundo. Katia caminó hacia la salida. Después de conocerla, creo que tenía razón. Mientras veía a Katia desaparecer en la noche madrileña, María Elena sintió que todos los hilos de la historia finalmente se estaban uniendo. Mañana no solo sería el juicio de Alejandro, sería el día en que Víctor Kozlov se enfrentaría a la justicia, y el día en que ella demostraría que el amor realmente podía conquistar el mal. Pero primero tenía que sobrevivir a la noche. La mañana del juicio, Madrid despertó con la noticia más explosiva en décadas. María Elena había enviado copias de los archivos de Katia a todos los periódicos principales, junto con una declaración que sería recordada como una de las más valientes en la historia judicial española. Hoy no solo se juzga a un hombre que cometió crímenes tratando de salvar vidas. Hoy se expone una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno. Hoy la justicia real finalmente tendrá su oportunidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba rodeado de periodistas internacionales, manifestantes pro Alejandro y una presencia policial sin precedentes. María Elena llegó vestida de blanco, no el blanco de una novia inocente, sino el blanco de una guerrera que luchaba por la justicia. Dentro de la sala, Alejandro la vio entrar y su expresión se iluminó con una mezcla de orgullo y terror. Sabía lo que ella había arriesgado para llegar hasta aquí. Señorías,
comenzó el abogado defensor, presento evidencia que no solo exonera a mi cliente, sino que revela la verdadera naturaleza del sistema corrupto que él trató de combatir. Durante las siguientes 4 horas, las grabaciones de Katia fueron reproducidas. Voces de políticos negociando sobornos, jueces vendiendo veredictos, policías organizando operaciones de tráfico humano. El escándalo era tan masivo que las redes sociales no podían procesar la información lo suficientemente rápido. Pero el momento decisivo llegó cuando María Elena tomó el estrado. Señorías, conocí a Alejandro Mendoza en el peor día de mi vida. Había sido abandonada, humillada, destruida. Él pudo haberse aprovechado de mi vulnerabilidad. En cambio, me mostró una versión de mí misma que no sabía que existía. Su voz se fortaleció mientras hablaba. ¿Cometió crímenes? Sí. ¿Quebró la ley? Absolutamente. Pero lo hizo porque la ley había fallado. Lo hizo porque mientras nosotros debatimos legalidades, mujeres inocentes estaban siendo torturadas y esclavizadas. Se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando con lágrimas de amor y determinación. El hombre que conozco no es perfecto, pero es un hombre que eligió la justicia sobre la ley, la compasión sobre la comodidad, el sacrificio personal sobre la ganancia. ¿Y usted, señorita Fernández?, preguntó el juez. ¿Qué eligió usted? Elegí el amor sobre el miedo. Elegí luchar por alguien que vale la pena sin importar el costo. Miró directamente al juez. Y elijo casarme con él, hoy mismo, si su señoría lo permite. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano para pedir silencio. Es altamente irregular. Señoría, interrumpió María Elena con respeto pero firmeza, nada sobre este caso ha sido regular, pero el amor verdadero tampoco es regular. Es extraordinario, poco común, y vale la pena cada sacrificio. El juez la estudió durante un largo momento. ¿Está segura de esta decisión, señorita Fernández? Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida. Muy bien. Antes de pronunciar el veredicto, oficiaré esta ceremonia. Lo que siguió fue la boda más dramática en la historia legal española. Con Alejandro esposado y María Elena de pie frente a él en la sala del tribunal, intercambiaron votos que hicieron llorar incluso a los reporteros más cínicos. Alejandro, dijo María Elena, con voz clara que resonó por toda la sala, prometo amarte en la libertad y en la prisión, en los éxitos y en las derrotas. Prometo ser tu compañera en la luz y en la oscuridad. Y prometo nunca, jamás dejarte enfrentar al mundo solo. María Elena, respondió Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. Prometo ser el hombre que mereces. Prometo usar lo que me quede de vida para honrar tu amor y proteger tu valor. Y prometo que cuando salgamos de aquí, no sí, sino cuando, construiremos juntos algo hermoso sobre las cenizas de nuestro pasado. Por el poder que me otorga el Estado español, declaró el juez con voz emocionada, los declaro marido y mujer. El beso que compartieron a pesar de las esposas fue fotografiado por cientos de cámaras y se convirtió instantáneamente en un símbolo de amor triunfante. Pero el verdadero triunfo vino con el veredicto. En vista de la nueva evidencia presentada y considerando la cooperación del acusado en exponer una red criminal masiva, esta corte reduce la sentencia a tiempo cumplido más libertad condicional inmediata. La sala estalló. Alejandro sería libre en cuestión de horas. 6 meses después, María Elena y Alejandro estaban de pie en la biblioteca de su nueva casa en París, no la mansión ostentosa de Madrid, sino un hogar elegante pero modesto en Montparnasse. Habían decidido empezar de nuevo en Francia, donde él podía dirigir versiones legítimas de sus fundaciones y ella podía continuar sus estudios. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, abrazándola desde atrás mientras contemplaban los jardines de Luxemburgo desde su ventana. ¿De qué? De haber elegido una vida complicada conmigo en lugar de una vida simple sin mí. María Elena se volvió en sus brazos. Alejandro, ¿recuerdas lo que me dijiste la primera noche que cenamos juntos? ¿Qué? Que yo tenía algo que el dinero no podía comprar, alma. Lo besó suavemente. Lo que no te dije entonces es que tú despertaste esa alma. Me mostraste que era más fuerte, más valiente, más poderosa de lo que jamás había imaginado. María Elena,
No se trata de si nuestra vida es complicada o simple. Se trata de que es nuestra. Sonrió esa sonrisa radiante que había aprendido a mostrar en los salones de Madrid, pero que ahora era completamente auténtica. Somos dos personas imperfectas que encontraron el amor perfecto en el momento más imperfecto. ¿Qué podría ser más hermoso que eso?